Bueno, bienvenidos de nuevo a una Niño Talk, otro jueves más que estamos acá con la presencia de todos, escuchando una linda charla entre todos. En este caso tenemos la segunda edición de la charla Plant Talk de la mano de Felipe, que justamente, bueno, estamos charlando acá sobre plantas que aparentemente, voy a citar a la presentación anterior de la Plant Talk 1 que le había dicho Cristian, que dice que los chicos son, perdón, las mascotas, ¿no? Son como los nuevos hijos y las plantas son como las nuevas mascotas. Así que por eso está tan en auge. Parece hoy en día que todo el mundo tiene. Yo todavía no llegué, la verdad, a lo de las plantas, pero bueno. De hecho, tengo una acá en el departamento y medio desde que llegué murió. Así que no estoy haciendo un muy buen trabajo. Felipe, te dejo todo a vos a ver si me das alguna, si me das algún consejo para que reviva. Todo Sí, sí, se tuyo. puede, se puede. Bueno, primero que todo, buenos días, chicos. Vamos a partir con un breve resumen de lo que fue la planta anterior, en el cual hablamos un poco de cómo identificar nuestros tipos de plantas, ya sean de interior o de exterior. También la estructura de nuestras plantas, cómo están compuestas para entender el funcionamiento. También entender su hábitat para otorgarle una similitud de ambiente. Como sabemos muy bien, las plantas de interior son plantas que nacieron en la selva, en un ambiente silvestre, en el cual nosotros las tratamos de traer dentro de nuestras casas, y ahí hay que tratar de simular un poco las condiciones climáticas de humedad y de luz. Lo cual es un poco más difícil en países como Chile, que somos muy secos, así que es un pequeño desafío, pero lo hablamos en la toca anterior, por si quieren ver. Después también formas de riego, hay distintas formas de riego, también mucho depende de cada tipo de plantas, hay mayores sugerencias para una que para otra. Y hablamos un poco del trasplante. Hoy en día voy a partir un poco repasando lo que eran las partes de una planta y sus funciones. Primero tenemos las raíces, que son las encargadas de absorber el agua y los nutrientes que nosotros le brindamos al sustrato. Después tenemos el tallo, que es una estructura que nos permite el soporte para las hojas, flores y frutos que posea la planta. También tenemos las hojas, que son las encargadas de la fotosíntesis, y después tenemos las yemas apicales, que son las que pueden frenar o dar brotes para nuevos crecimientos, que serían las que vienen estando acá. En este caso en particular, de la imagen que tenemos aquí referencial, debe ser de un tipo de planta, ¿cómo se llama? Como de tomates, papas, que lo que tratamos de hacer para que nos den más frutos es quitarle la mayor cantidad de yemas apicales o chupones, como conocemos en Chile, para que nos entregue más fruto y no más ramas, que es lo que nos interesa. Ya sabiendo esto, vamos a saber por dónde tenemos que empezar a poder realizar los cortes y propagaciones de las plantas. Lo primero, hay diferentes tipos de propagación. Voy a partir por la más fácil y la que es más útil, yo creo, para todos, porque todos tenemos plantas de interior en general, que es la propagación por nodo. Que nosotros, ¿cómo identificamos un nodo en una planta? Tenemos el tallo principal, después tenemos las hojas que salen desde acá. Acá hay pequeños errores que la gente piensa que estos son tallos, pero no, estos son hojas. Y al final lo que nosotros vemos que es esto, como la hoja en sí, es parte también de la hoja. Los nodos son, vamos a ver pequeñas líneas como codos que va presentando el tallo, que desde ahí van a salir nuevas, si lo queremos trasplantar y propagar, van a salir nuevas hojas o nuevas plantas. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente corta, por ejemplo, las hojas de las monsteras, la corta por aquí, esa la pone en agua y efectivamente va a vivir, puede sacar raíces, pero nunca va a desarrollar la posibilidad de generar una nueva hoja. Entonces no va a crecer nunca. Va a ser una hoja eterna que no va a presentar nuevas hojas, mayor propagación, mayor volumen, nada. Entonces, por ejemplo, en esta planta en principal, que es una monstera variega, que es la misma que tengo acá atrás, eh, yo de la parte tope acá, que aquí no se ve, pero desde el tope que tengo hasta arriba, yo podría sacarle de 3 a 4 nodos, es decir, 3 a 4 nuevas plantas que yo podría propagar. ¿Cómo se propaga? Como ya les dije, identificamos los nodos que están aquí, normalmente siempre están señalados con una raíz aérea, que son estas raíces largas que van a ver que salen de sus plantas, eh, como buscando dónde agarrarse, porque entendamos también que estas plantas son todas trepadoras, entonces las raíces aéreas lo que hacen es sujetarse entre otras plantas o árboles y así poder ir creciendo. Vamos a identificar el nudo, lo vamos a buscar 2 a 3 centímetros bajo ellos y vamos a cortar con unas tijeras desinfectadas con alcohol previamente. Es muy fácil este método, lo vamos a ver después más como a fondo. También tenemos la propagación por hoja, que esto es típico de las suculentas y de las peperomias, que las peperomias son las que conocemos como cucharitas, que si ustedes ven una hoja, por ejemplo, van a una tienda departamental y tiene una zona de jardinería y ven hojas tiradas, ustedes pueden agarrar esa hoja, no importa que esté seca, la apoyan sobre tierra
y va a empezar a generar raíces. Después de que empiece a generar raíces, van a empezar a salir pequeños brotes como estos. Las suculentas son las plantas más fáciles de reproducir, no necesitas mayor control, necesitas muy poco riego, y es una muy buena opción para poder aprender. Hay gente que es más fanática, yo no soy tan fan de las suculentas, básicamente porque las encuentro como un poco opacas, como que le falta brillo, así que, pero es muy fácil, y, o sea, cuando ya empiecen a ir a casas de amigos y vean que tienen suculentas o peperomias, no tengan miedo, saquen una hojita, la ponen en agua, va a sacar raíces de esta forma y después la plantamos después de unos meses en un sustrato. Esta es la propagación por hoja. Y la última propagación más conocida también es la propagación por corte, que esto lo vemos principalmente en árboles frutales o árboles ya más crecidos, autóctonos de zonas, por ejemplo, que para no esperar el tiempo de floración y de semillas que propaga cada planta, nosotros podemos buscar un tallo verde dentro del tronco principal, alguna rama que sea muy verde, muy firme, le realizamos un pequeño corte en diagonal y agarramos una bolsa con tierra, con un sustrato que puede ser fibra de coco o una turba negra, lo forramos en plástico, lo mojamos muy bien, lo cerramos y lo amarramos con cinta o con plástico, como ustedes quieran. ¿Qué va a producir esto? Va a generar como un microclima dentro de este como paquetito, en el cual va a evaporarse el agua, va a llegar a las paredes del plástico, va a volver a regar la tierra y así va a estar generando todo el tiempo humedad constante para que esto empiece a sacar raíces. El tronco va a empezar a sacar raíces que van a estar directamente en esta tierra y eso nosotros después vamos a cortar por acá abajo. Y no encontré una imagen referencial para poder mostrarles. Vamos a cortar el corte acá y lo vamos a plantar en un sustrato. Normalmente cuando ustedes vayan a un vivero y tengan árboles como limonero, naranjo o cualquier tipo de árbol frutal, todos esos no los plantaron desde una semilla. No es una semilla de limón que plantaron en la tierra, empezó a crecer y crecer y crecer, porque si no sería un negocio demasiado largo que no sería rentable. Esto también lo pueden ver probablemente acá en Chile, a veces se ve en las calles que hay gente que está haciendo esquejes naturales de árboles ya más crecidos, en el cual básicamente realizan el corte, después que genera una buena cantidad de raíces, se corta esa rama y se planta directamente el sustrato y ya tenemos un nuevo árbol, que es mucho más propenso a darnos frutos en el primero o segundo año de vida. Después, dentro de los modos de propagación, por ejemplo, como hablamos del de nodos, hay diferentes formas de poder plantar estos nodos o hacer que empiecen a germinar y generar raíces. El primero es la perlita. Hay plantas que son muy afines a la propagación por perlita, que son, por ejemplo, la lengua de suegra, que se llama sansevieria, que es esta planta que tiene como hojas largas, que no la tengo aquí para mostrárselas, pero es una planta como de hojas largas, así como una lengua de suegra, una serpiente. Esta, si ustedes la cortan, la dejan secando un poco para que no se vaya, para que cicatrice bien la herida, y después lo ponen en una en perlita con agua, va a empezar a generar raíces. Es una planta muy lenta de enraizar, pero es una planta de alto éxito. O sea, es muy probable que sí les dé raíces y es muy fácil de cuidar también. También tenemos la propagación por musgo, que es exactamente el mismo sistema. Mojamos el musgo. Por ejemplo, acá tengo un tutor de musgo, que el musgo se seca, lo tenemos que estar hidratando, y ponen ahí la planta, por ejemplo, es una hoja de suculenta, una hojita de peperomia, uno de monstera, lo ponemos en el musgo, y con la humedad constante va a empezar a generar raíces. También tenemos la arlita, que es arcilla hecha como bolitas, en el cual lo mojamos y lo que produce ella que van absorbiendo humedad. Entonces hay una humedad constante alrededor de las raíces. También las aprieta mucho y es muy fácil, como se llama, que las raíces puedan crecer ahí mismo. La arlita también funciona del mismo modo, se moja muy bien, se llena de agua, se pone en una fuente y ponemos los esquejes. De todas estas, ninguna es mi favorita. Hay unas que tienen mayor tasa de éxito, que es el agua. El agua es la forma más fácil que encuentro yo hoy en día para propagar el 99% de las plantas, en el cual cualquier nodo que realicemos, o ya sea una hojita de peperomia, un nodo de monstera, o ¿cómo se llama? La rafiofora, que les voy a mostrar más adelante, es cortamos bajo el nodo y ponemos en agua. Esto tiene una tasa de éxito brutal, y lo mejor es que vamos a poder ver las raíces. Yo aquí les tengo un ejemplo, que lo hice con una planta que tengo, que es un potus, y está lleno de raíces. Lo puse en agua hace un mes aproximadamente, y este ya va a ser una nueva planta, y estoy esperando la primavera para poder plantarlo. Lo único que tenemos que preocuparnos de esto es que cambiar el agua cada 3 días, una vez a la semana. Yo no soy muy pro de regar las plantas en general, creo que lo más fácil es no regarlas. De hecho, le digo a todo el mundo, cuando vayan a regar, esperen que el sustrato esté realmente seco, o que la maceta pese muy, muy poco, porque así nos aseguramos de no ahogar las plantas y no generar una pudrición. Si pudrimos las raíces, ya no hay forma de poder salvarlas, es muy difícil. Y el otro, que es también muy, muy común, es plantar los esquejes directamente al sustrato. En un sustrato húmedo, o sea, un sustrato previamente seco, ingresamos el esqueje y lo regamos muy, muy bien.
Esto lo que va a provocar es lo mismo, generar una humedad constante, lo cual va a acelerar la generación de raíces. En mi caso particular, lo que mejor éxito me ha dado siempre es el tema del agua. Aparte que podemos ir viendo el crecimiento porque el agua es transparente y se puede ver todo. Es mucho más constante la humedad, vamos cambiando el agua, la planta va a ir absorbiendo lo que necesite y no como se llama, no vamos a tener el riesgo de encharcarla. De hecho, hay muchas plantas que ustedes pueden tener toda su vida directamente en agua. La monstera, ustedes pueden tener un esqueje que enraíce muy, muy bien y que viva siempre en un macetero con agua, o en un florero, y va a vivir, va a crecer, no va a ser una planta gigante, pero va a mantenerse con vida. Es muy fácil. Sobre todo si no les gusta regar, porque ahí lo único que tienen que preocuparse es de estar cambiando el agua cada 3 días, que sea agua fresca, para que no se pudran las raíces, no se estanque, no genere mosquitos, etc. Los beneficios de la propagación. Aquí tengo un caso práctico de una rafidofora que yo compré hace un par de años, que era muy chiquitita, de haber sido como estas 3 primeras hojas, y empezó a crecer, 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 crecer todo el verano pasado, y era un tallo muy fino, como se ve acá, pero muy largo. Y en un momento dije, vale, esto llegó al techo, ya se está inclinando, ya no tengo más tutores que sean de 2, 3 metros, así que lo que hice fue cortarla. Aquí, pic, la corté y desde una yema apical empezó a salir 2 raíces. ¿Y qué empezó a pasar? Que una raíz era mucho más gruesa, mucho más firme, con hojas mucho más grandes y con muchas más fenestraciones. Las fenestraciones son los hoyos que tienen las plantas, como las monsteras que tienen esos hoyitos al medio, y es para que pase la luz para las hojas que están inferiores a ella. Eh, Empezó a tener un tallo mucho más firme en el cual yo dije, vaya, o sea, aquí lo que tengo que hacer ahora, que es lo que estoy esperando a primavera, esta planta yo la voy a matar básicamente. Lo que va a hacer, la voy a reproducir, voy a sacar muchos esquejes y voy a tener, ¿cómo se llama? Una planta después mucho más vigorosa, mucho más frondosa, y no va a presentar, ¿cómo se llama?, problemas con la humedad. Lo que me pasó acá, por ejemplo, si ven, hay como 3 o 4 hileras y no tienen hojas porque se secaron, algunas tomé un mal error que fue de sobreabonarla, que es lo que vamos a hablar más adelante, lo cual produjo que la planta, ¿cómo se llama?, tuvo un estrés por sobre fertilizantes y abono, y empezó a tener hojas que se están poniendo amarillas, se van secando a poco. Entonces, para no salvar esta planta y que no se vaya a morir, apenas llega un poco de calor en primavera, voy a cortar acá y voy a sacar 2 esquejes muy grandes para tener plantas grandes y no tan chiquititas. Lo otro es que nos sirven de decoración. La van a ver, yo por ejemplo tengo toda la casa llena de esquejes. Tengo, bueno, el que les mostré antes. Tengo también tengo este como una fuentecita, lo cual es muy fácil porque esto, por ejemplo, lo compré en Ikea, me salió, no sé, en dólares, como $1.50. Compré 3, tengo en la casa lleno de decoraciones de esqueje. La gente dice, qué bonito se ve. Hay gente que lo hace con tubos de ensayo, compran la matriz de donde se ponen los tubos de ensayo, lo cuelgan y se ve muy, muy bien. Esperan a que generen raíces y ya cuando tengan raíces van a tener, como se llama, una planta nueva. ¿Y qué es el beneficio de eso otro? Que van a tener regalos ilimitados. Yo desde mi planta madre, que es esta monstera variegada acá atrás, la he cortado tantas veces y ya tengo muchos hijos que yo he estado regalando. Entonces, cada vez que tengo un cumpleaños, hago un regalo súper, súper bueno, porque para la gente que sabe de plantas, sabe que una monstera variegada como esta, que es muy chiquitita, que es la misma que tengo acá, que tiene mucha variegación, o sea, tiene hojas muy blancas, que ya pasan a llamarse monsteras albo, valen sobre $35, por lo menos en Chile, una planta de ese tamaño. Entonces estás regalando un muy buen regalo que a ti te salió 0 pesos y es muy fácil de reproducir. O sea, la monstera es una planta que yo le recomiendo a todo el mundo. Es prácticamente imposible que la maten, a menos que la sobrerieguen. Y cuando la vean crecer, la van a ir cortando. Su planta principal, su planta madre, va a ser mucho más frondosa, mucho más vigorosa en hoja. Y van a tener un montón de hijos para regalar. Y mientras están creciendo esas plantas, tienen decoración infinita para el departamento. Y los departamentos verdes se ven mucho más como hogar que un departamento sin tanto verde. Ahora, lo importante, ¿cuándo propagar? Como ya les mencionaba, primavera y verano son los mejores meses para poder empezar a hacer la propagación o reproducción de plantas. Lo único que tenemos que preocuparnos es mantener una humedad constante en las plantas y una condición de luz adecuada. Como hablamos en la talk anterior, las plantas de interiores, que son todas las que manejamos hoy en día prácticamente dentro de nuestras casas, son plantas de selva, por ende no reciben mucha luz, son plantas que crecen a ras de piso y van trepando hasta llegar a las copas de los árboles. Pero una cantidad de luz muy fuerte y con un sol directo lo que va a hacer es solamente quemarlas, sobre todo si sus plantas son variegadas, es decir, que tienen como manchas blancas o de algún color en especial. Así que ahí lo único que les recomiendo, cerca de una luz, si tienen, por ejemplo, yo todas estas plantas las tengo al lado de mi ventana que le llega mucha, mucha luz, pero cuando empieza a pegar el sol, yo bajo las cortinas y dejo los rollers que tienen como una transparencia del 5%. Entonces reciben luz, mucha luz, más no un sol directo. Por ende, las hojas no se van a quemar y van a tener plantas con un gran éxito, muy bonitas, hojas muy grandes,
y van a sacar hojas todo el tiempo. A mí, por ejemplo, esta monstera, desde que me cambié acá, me sorprendió que en invierno ha sacado 4 hojas ya, y en verano yo había sacado 4 hojas en el lugar anterior que la tenía. ¿Por qué? Porque está recibiendo mucha luz, más no sol. Y eso es lo que les mencionaba un poco, diferenciar la luz del sol directo. Hay plantas como el ficus que sí requieren un sol directo, lo que es cactus, la lava el ave del paraíso, necesitan una luz intensa, es decir, que le pueda pegar el sol directo y mucha, mucha luz. Después tenemos luz media, que es como este luz de media tarde, como de las 6 de la tarde o de la mañana, que es un sol bueno que no las va a quemar. Y después tenemos plantas de poca luz, que son la sansevieria o lengua de suegra, o esta se llama generalmente la ZZ, porque es Samicuola samintulario, que las pueden, ¿cómo se llaman?, mantener con muy poca luz y van a crecer de igual forma. Y ahora vamos a poner un poco manos a la obra, vamos a hacer un live action de cómo empezar a reproducir plantas. Yo tengo unas acá para poder cortar. Quería cortar esta en vivo, pero es muy cara para el proyecto. Así que vamos a probar con este que, si lo ven, es un potus gigante que tengo, que tiene demasiadas lianas, está muy poco frondoso acá, creo que esté más frondoso y no tan largo. Así que lo que vamos a hacer, va a empezar a cortar. ¿Qué vamos a necesitar? Tijeras, alcohol de uso externo, este naturalizado, idealmente sobre el 70%, y canela en polvo. Que esto, la canela en polvo, sirve como cicatrizante natural para las plantas. Si dejamos una herida de una planta abierta y no le echamos canela, es muy probable que pueda agarrar una infección y por ende se nos pueda morir la planta. Y lo otro también, si quieren invertir un poco más y quieren que sea más fácil, existen enraizantes que vienen en formato de polvo y otros en formato líquido. Yo en este caso voy a usar el de polvo, que para mi gusto, siempre prefiero las cosas que vienen de formato sólido, no tan líquido, porque es mucho más fácil medirla. Y lo único que tenemos que hacer, agarramos nuestra planta. Eli, por ahí Dime, deja de compartir un segundo, así queda ¿verdad? tu cámara en grande, porque creo que si no, no va a quedar en Spotlight. Ahí está. Y puse Ahí sí, tu Spotlight, así que se debería ver grande. Sí, gracias. perfecto. Entonces lo que vamos a hacer, agarramos el alcohol, un pañito cualquiera, lo mojamos con alcohol, agarramos nuestras tijeras, no tengo tijeras para podar, lamentablemente, me las robaron, y empezar a limpiarlo con alcohol. Esto más que nada por si las tijeras tienen alguna infección o algo, no lo vayamos a transmitir de una planta a otra. Esto ya debería estar listo. Agarramos nuestra planta principal. A ver cómo lo hago. Aquí. Bueno. Agarramos una liana grande. Por ejemplo, acá tengo una que es eterna, que ya está tocando el piso y ya me está molestando. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a buscar una liana grande y la vamos a cortar por aquí. Así se ve. Acá hay un nodo, acá hay otro, que es básicamente donde empiezan a salir las nuevas hojas. Vamos a cortar 3 centímetros aproximadamente de forma diagonal debajo. Aquí. Y ahí ya tenemos un esqueje que les voy a decir cuántos vamos a sacar de esta liana que corté, cuántos podemos sacar. Vale, acá tenemos un nodo, 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos, 5, 6, 7 nodos podría sacarle. O sea, de aquí podría sacar 7 plantitas para reproducción. Encuentro que es demasiado, lo quiero poner en este formato, entonces necesito que sean un poco más largas, así que lo que voy a hacer, voy a sacarle 2. Voy a cortarlo por la mitad básicamente. Acá hay una mitad que tiene como 3 o 4 nodos y acá tenemos otra que tiene 3 a 4 nodos. Lo voy a cortar justo acá en la mitad, forma diagonal. Okay. Y ahora viene la parte que mucha gente no le gusta, pero lamentablemente vamos a tener que sacar estas hojas de abajo porque lo único que pueden lograr es que se pudra la planta y no queremos que pase eso. Así que lo voy a sacar esta de abajo y esta de acá. Y va a quedar con solamente una hojita. Este corte lo habría hecho con una tijera, pero ya está. Va a quedar una sola hoja. De acá, ¿qué va a pasar? Lo probable es que saque 3 a 4 de estos 3 nodos, saque raíces, lo cual va a ser muy bueno porque ya no la voy a tener que plantar así cuando la plante en sustrato, sino que la puedo plantar de esta forma. Lo que va a provocar que tenga una planta más frondosa que larga. Así que aquí lo único que hago es buscar la canela, metemos, no tengo dónde poner la canela, así que lo voy a hacer un poco más bruto. Esta solamente para plantar, no de consumo. Y la voy a poner ahí. Quedó con canela la puntita, entonces ya no se va a levantar ninguna enfermedad y esto se va directamente al agua. Lo mismo con la otra, sacamos las hojas de más abajo, la voy a cortar esta vez, que es lo que deberíamos hacer todos. Y esta la voy a hacer con enraizante. Voy a ponerle enraizante, que yo lo tengo en formato polvo, lo ponemos en enraizante
Y esta en específico no la voy a poner en agua, la voy a poner en sustrato, porque quiero probar cómo funciona la reproducción por sustrato del potus, que es una planta muy fácil de cuidar. Así que la voy a poner aquí mientras tanto a que se seque. Y eso es lo más fácil, o sea, cuando tengan plantas no tengan miedo a cortarlas, de hecho para las plantas es súper beneficioso cortarlas, van a ser más frondosas, van a sacar hojas más grandes, van a ser mucho más potentes, van a ver que el tallo va a empezar a engrosar, porque ¿cuál es el problema? Que podemos tener una planta con un tallo muy fino, muy grande, que es lo que le mostraba con mi Rafi, y lo único que vamos a ganar con eso, espérame, para compartirte, ¿no? Y lo único que vamos a ganar con eso va a ser que la planta sea muy endeble y cualquier cambio de temperatura, cambio de lugar, sufra mucho estrés y probablemente pase mejor vida. Ya hablamos un poco de lo que era la reproducción de las plantas. Si tienen preguntas, después no estoy viendo el chat, así que después me dicen. Vamos a hablar un poco sobre el abono y fertilización. Hay una frase muy famosa que dice que el abono aporta nutrientes al suelo y el fertilizante a la planta. Esto es mentira, porque si bien el fertilizante está creado para fertilizar plantas, no sustratos, inherentemente igual le va a llegar parte de ese fertilizante al sustrato, lo que va a hacer que la tierra, la condición del sustrato mejore y por ende la planta lo reciba por las raíces. La forma más fácil de diferenciar abono con fertilizante, el abono es todo lo que viene de productos naturales. Por ejemplo, el compost, las cáscaras de plátano, la gente que muele cáscaras de huevo para generar calcio, todo eso es de forma natural, lo que vamos a llamar abono, que es idealmente de forma natural. Yo prefiero hacer abono más que fertilizante, no me gustan mucho las cosas químicas dentro de las plantas, de hecho yo le he hecho muy poco abono. Y hay gente que prefiere el fertilizante, que viene con un origen químico, es mucho más medible, casi todo viene en formato líquido, y es mucho más fácil si quieres plantas muy frondosas, muy verdes, que crezcan muy rápido. O sea, nosotros tenemos que empezar a aprender que cuando vamos a un vivero y vemos que ellos tienen plantas que están muy frondosas, muy verdes y que están sobreviviendo, es porque están viviendo a base de fertilizante. A esas plantas le vamos a cortar el fertilizante y van a tener un crecimiento mucho más lento, como lo harían de forma natural. En el caso de los fertilizantes, todos están compuestos por tres grandes símbolos químicos, que son nitrógeno, fósforo y potasio, que los vamos a conocer como NPK. ¿Y qué hace cada uno? Bueno, el nitrógeno es el encargado del crecimiento y abundancia de nuestra planta, es decir, que saque más y más hojas. Después tenemos el fósforo, que es el que transfiere la energía de la hoja para la planta y está encargado de la fotosíntesis, lo vamos a utilizar también en fases de floración y frutación, de fase de fruto. Y después tenemos el potasio, que es el cargado de la absorción de agua y el fortalecimiento de nuestra planta. Esto es para que aguante mucho mejor las heladas, los calores extremos, los cambios de lugar, de temperatura, etc. ¿Cómo vamos a encontrar los fertilizantes cuando los compremos? Vamos a ver que van a venir en formato, o sea, formato más físico como tierra o perlitas que vamos a poder ingresar a la tierra y otro que viene en formato líquido. Y vamos a ver que viene compuesto por 15-15-15, 3-2-3, etc. ¿Qué significan estos números? Que tienen un 15, ¿cómo se llama? Un 15% de potasio, un 15% de nitrógeno y un 15% de fósforo. Entonces, cuando nosotros, dependiendo de qué estamos buscando en nuestra planta, que queremos fortalecer, vamos a comprar en base a esto. Lo más común que ustedes compren va a ser uno que sea 15-15-15, porque tiene de todo y es el más parejo, como el más transversal. Ustedes pueden comprar también, por ejemplo, un fertilizante que sea 3-2-3, como en el caso de este, que está especializado para la fase de crecimiento y resistencia. O sea, este idealmente lo vamos a poner antes de que empiece la primavera y el invierno, cosa que nuestra planta esté mucho más fortalecida, que nos dé frutos que no nos interesan. Caso contrario, podemos encontrar uno que sea 2-3-2, que nos va a entregar menos nitrógeno, menos potasio, pero nos va a entregar más fósforo. Entonces nuestra planta va a generar mayor frutación, mayor cantidad de hoja, mayor floración. Yo en lo particular no soy muy fan de lo químico, pero por norma general mía, no creo que las plantas son algo natural y que tenemos que tratarlas de formas naturales. Y yo trato de utilizar abono. ¿Qué utilizo yo? Eh, las cáscaras de plátano las pongo a hervir, las muelo un poco como para que suelten como esa babita del plátano, espero que se enfríe y después solamente el agua la uso para regar las plantas. Esto nos va a otorgar como potasio natural, de una forma de decirlo, probablemente en una gran concentración, pero sé que no va a tener, mi planta no va a tener, como se llama, un estrés por sobrefertilizante o sobreabono. ¿Cuándo tenemos que fertilizar y abonar? Nosotros nos vamos a enfocar solamente en primavera y verano. Hay gente que dice que igual hay que hacerlo en otoño, igual hay que hacerlo en invierno.
pero las condiciones cada vez están mucho más cambiantes en los países, los fríos están siendo no tan fríos y los calores están siendo muy calurosos. Así que vamos a empezar a cuidar esto. Yo en otoño y primavera no les pongo nada, tanto una bonala ni con cáscara de plátano, ni huevo, ni compost, nada. Yo las dejo todo el invierno que sobrevivan con pura agua, idealmente filtrada, pero yo utilizo agua de la llave. Y vamos a retomar en primavera y verano. En primavera y verano ahí empiezo de nuevo. Cáscaras de plátanos, cosas naturales, los huevos. Ustedes pueden hervir cualquier fruta y todo lo que va a botar esa fruta como nutriente. Después esperamos que se enfríe y se lo echamos al agua. Eso de moler la cáscara de huevo y echárselo encima está pésimo porque la planta nunca va a absorbir nada de una cáscara de un huevo. Lo que necesita es el calcio que vamos a extraer de esa cáscara, que tenemos que hacerlo de forma nervia. Y aunque se lo echemos como polvillo, lo único que vamos a generar es que se llene de plaga, porque va a ser basura, el cual se van a acercar mosquitos y la planta va a contagiarse mosquita blanca o cochinilla blanca, que son estos como chanchitos de tierra que se pegan debajo de las hojas, que son comunes. Idealmente no. Y en primavera, verano, cada 2 semanas aproximadamente, o 20 días, vamos a estar abonando o fertilizando nuestras plantas. No hay nada malo con fertilizar, solamente quería dejar claro que yo soy pro abono. Lo vamos a incluir la fertilizante en cada fase de riego, es decir, en verano aproximadamente, no son reglas establecidas, vamos a regar nuestras plantas 2 veces por semana o una vez por semana, dependiendo del tipo de planta, y en uno de esos riegos vamos a incluir cada 2 semanas el fertilizante, ya sea líquido o de forma sólida, o el abono. Ustedes deciden ahí. Algunos tips. Al utilizar fertilizantes, sí o sí, seguir las instrucciones. Más fertilizante no significa que la planta le vaya a ser mejor. Si ustedes se pasan con el fertilizante, la planta se va a sobreestresar, se va a empezar a tener pudrición de raíces, las hojas van a empezar a ponerse negras o amarillas, porque es un sobreestímulo de nutrientes. Es como que le den más azúcar de la que podría comer un niño. Va a quedar como medio tiritón. El abono tiene que ser natural en mi caso. Yo utilizo, como les dije, el huevo hervido. Yo agarro las cáscaras de los huevos, las muelo en un mortero, las pongo a hervir, después lo tamizo y solamente el agua fría se la pongo a las plantas. Las cáscaras de plátano, lo mismo. El compost, lo mismo. El compost y la borra de café nunca se echa directamente sobre el sustrato, nunca. Lo único que vamos a hacer es más bichos y posibles plagas. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar un poquito de sustrato, mezclarlo con el compost o la borra de café, y eso se pone en la planta. Y la borra de café no es para todas las plantas, tenemos que fijarnos si nuestras plantas necesitan una tierra ácida o no. Entonces, por favor, fíjense en eso, es súper fácil. Ponen su tipo de planta en Google, qué tipo de sustrato utilizan, y les va a decir. Ya les va a decir si un más ácido, más alcalino, y ustedes empiezan a trabajar en función de eso. El compost, como es algo natural, se lo podemos echar a todo tipo de plantas, no pasa nada, pero es muy poca cantidad y se mezcla con sustrato. A mí me pasó hace poco que uno de los amigos con el que vivo agarró un compost, se lo puso una cucharita, una peperomia, y básicamente le hizo como un top layer que era solamente barro, y no, el agua no filtraba. Entonces, esa planta probablemente vaya a morir si no le sacábamos el compost. Lo sacamos, se lo retiramos ayer, lo mezclamos con un poco de sustrato, idealmente un sustrato muy liviano para que tenga mejor absorción de agua, y estamos cruzando los redes porque sobreviva. Si no sobrevive, vamos a empezar a propagar, que es lo que le mostré hoy en día. Vamos a cortar una hoja, la vamos a poner en tierra o en agua, esperar a que enraíce y después la vamos a plantar. Y lo último, si la planta ustedes ven que se está decayendo, las hojas se están poniendo amarillas o negras, que no sea por un proceso natural, que ustedes sepan que algo le pusieron o algo hicieron mal y por eso la planta está presentando fallas, métanle tijera, no tengan miedo. Es más fácil salvar una planta a partir de una propagación que tratar de arreglarla cambiando el sustrato, sacando las raíces podridas, usando agua oxigenada. Es mucho más fácil. La planta lo único que va a pasar va a ser mucho más chica probablemente de lo que ustedes tenían estipulado, pero van a tener una planta mucho más sana a futuro y van a quedarse con una planta y no van a estar botando plata. Y eso fue un poco lo que les quería hablar hoy día sobre fertilización y abono y propagación. Así que si tienen dudas, cualquier cosa, pueden preguntar. Muy buena charla, Feli, muy divertida. Yo tengo una consulta. Vos recién cuando cortaste la planta, le cortaste el tallo de abajo, no, Sí, no yo estoy diciendo agarré, la altura correcta, pero viste que la sellaste con canela abajo, pero donde sacaste las hojitas no lo sellaste. ¿Eso habría que sellarlo también? sí, de hecho sí. Muy buena observación. Mm. Tengo que ponerle canela aquí y de hecho, acá está botando como un líquido. Muchas veces van a ver que sus plantas cuando las cortan, como los gomeros, por ejemplo, esto que se llama ficus elástica, si no le ponemos canela o algo que selle, que no vaya a dejar una herida abierta, probablemente va a empezar a botar como un líquido blanco. Y eso ahí pueden llegar moscas con enfermedades y hacer que tu planta capute.
Ok. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Ahí Mauri levantó la mano. Sí, Directamente desde bueno, no, quería preguntar si sabías el tema de cítricos. Acá en Argentina se usa mucho usar un pie. Básicamente lo que hacen es usar una planta que funciona con el suelo del local y arriba injertarle un cítrico. La pregunta que Sí, no puedo encontrar nunca es cómo hago a saber cuál es esa planta de abajo y cómo cultivar esa planta para después tener un cítrico para hacer un injerto con un cítrico de una planta grande. de la forma de saber, lo único que se me ocurriría es preguntando. No, no sabría, no sé mucho sobre plantas como árboles frutales, solamente sé como el tema de reproducción, el tema de los injertos funciona mucho, lo conozco en cactus, que es el mismo procedimiento que tú cortas un cactus, juntas herida con herida y básicamente lo que hacen es como fusionarse. O sea, todos los cactus de flor que ustedes ven no son cactus en flor generalmente, son flores que sacan de alguna suculenta. Pero ahí quedo un poco metido con tu pregunta porque no sabría decir con quién lo están haciendo en Argentina el tema de los cítricos, con qué árbol lo estarían mezclando. Ah, dale, dale, gracias. Perdón por lo poco. eso es interesante. Yo me acuerdo que mi vieja cuando era chico agarraba, ella tenía un montón de rosedales en el patio y de vez en cuando agarraba, no sé de dónde traía otra rosa o alguna cosa y las injertaba, ¿no? Como que hacía un tallito y hacía una B corta, me acuerdo, y ponía Sí. el tallo de la otra rosa y después tenía unas rosas que ponele, había combinado una blanca con una roja y le había quedado una rosa rosa, digamos. Eh, eso es algo que no discutimos acá, entiendo, ¿no? Pero, ¿qué tan complejo es hacer eso? O sea, la complejidad de que no se te vaya a morir. Lo más difícil el momento de realizar un corte es que la planta la trasplantemos. En ese caso, la herida tiene que estar fresca. Si no, una herida que está cerrada, por ejemplo, si le pusimos canela, probablemente no va a tener una tasa buena de éxito. Tenemos que hacer una herida abierta porque yo me lo imagino en mi cabeza, es como si te cortas un dedo, es más fácil ponerlo húmedo, como que te lo vuelvan a coser húmedo que seco. Como que no va a tener, no va a ser como, no sé, me lo imagino de esa forma. Y lo otro es preocuparse mucho el tema de cuándo se hace. Generalmente todos los injertos se hacen en primavera y verano porque es mucho más fácil controlar la humedad en verano que en invierno, al menos acá en Chile. En Argentina yo creo que es un poco diferente porque es mucho más húmedo. Bueno, no toda Argentina, pero poniendo el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, que es mucho más húmedo que Santiago, eh, ahí no hay que preocuparse tanto de la humedad ambiental de las plantas. Lo que le sugiero yo siempre al mundo es no riegues tanto las plantas, sí, cómprate un aspersor y mójala todo el día si quieres, eso no le va a pasar nada, porque va a estar generando humedad ambiental de la planta, lo único que va a provocar eso es que la planta se sienta más estimulada las hojas y no se encurven. Así que está muy, muy bien. Perdón, como no nadie está levantando la mano, yo pregunto otra cosa. ¿Y podés combinar cualquier tipo de planta o hay plantas que son compatibles con otras y otras que no? Mira, lo vamos a dejar por una siguiente talk porque quiero aprender más al respecto, porque la verdad no sé mucho. Sé Ok. sobre lo de los cactus, que son como de la misma familia, que son suculentas. Los cactus son suculentas igual que las suculentas, en el cual son plantas muy carnosas que tienen como están hechas como de un gel interiormente. Entonces, por eso me parece que pueden tener altas tasas de éxito el injertarle plantas a otras. Lo quiero probar. No sé cómo funcionarán plantas de interior. Habría que probar. No. Así que lo vamos a dejar para una próxima talk de planta. Cuando ya aprenda al respecto, les vengo a enseñar. Buenísimo. Ahí tenemos una pregunta de Nico. Y tengo Nico, una pregunta. ¿Hay una manera más fácil de sacarle las arañas a una planta o tienes que pasar un paño por toda la... A ver, lo más sano es pasarle el pañito húmedo. Idealmente puede ser con muy poquito alcohol. eh, Puede ser una opción. Si no, el aceite de NEM funciona muy bien. Normalmente lo vas a encontrar como Neem Oil. Y el jabón potásico. Cualquiera de esos dos te va a funcionar muy bien, el cual tienes que agarrar una toallita, ponerle el jabón potásico, obviamente diluirlo en base a las medidas que te estoy diciendo y eso pasarlo vigorosamente por la hoja. Si tú agarras una hoja de una planta de esta forma,
y agarras un paño y se lo pasas así fuerte, la planta no le va a pasar nada. O sea, a eso hay que preocuparse. Y lo otro, para mantener, sugiere mucho que para evitar plagas hay que tener una planta de tabaco cerca de tus plantas, lo cual es verdad. Yo lo he visto en huertos, que funciona muy bien, alejas todos los bichos, porque tiene un olor particular un poco más fuerte para los bichos, lo cual hace que se alejen. Sí, como dice Romy, hay que leer las instrucciones porque todos estos productos de jardinería, si no seguimos las instrucciones, lo único que vamos a hacer es generarle estrés a las plantas. Las plantas igual son un poco delicadas como con las cosas más químicas que puedan tener eso en su entorno. Así que con eso solamente cuidado, seguir bien las instrucciones y seguir las medidas al pie de la letra, si no las van a matar. ¿Tenemos más preguntas, muchachos? Creo que estamos. Creo que estamos, sí. Bueno, igualmente podemos seguir conversando y pueden tener más preguntas o pueden mandar fotos de sus plantas para que Feli les diga si pueden tener hijos o no en el canal de Instaff. Ahí que aparentemente hay una onda verde, sí, porque ya tenemos 4 charlas. La semana pasada fue la de reciclaje, esta vez, bueno, la segunda de Plant Talk. Así que bueno, veremos, vamos a ver cuál va a ser la próxima que se sume a esta. Supongo que la Plant Talk 3 acerca de esto de los injertos, Feli, eso no. Sí, lo va a aprender y ver si se pueden plantar de interior, que sería lo más divertido. Ok. Bueno, mil gracias a todos, mil gracias Feli de nuevo Gracias, chicos. por la charla. Nos estaremos viendo el jueves que viene. Hasta Que luego. estén bien, abrazos.